Vamos a ver si este tercer mandato o la tercera llegada a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva va a modificar algo en esta parte de América, va a beneficiar a algo específicamente en lo económico y en lo comercial, ¿no? Y quizás hasta lo político, porque se dice que es un hombre muy mediador, luego de haber salido resultado electo como presidente en el balotaje en la jornada de ayer. Vamos a saludar al profesor Luis Naclerio Torres, él es coordinador de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo T. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, profesor, ¿qué análisis se puede hacer de las elecciones en Brasil, el escaso margen con el que Lula ha ganado y políticamente esto cómo lo deja parado, ¿no? Frente a su contrincante y a la oposición, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Parlamento no va a tener mayoría? Sí, bueno, efectivamente me parece que el día de ayer fue un día histórico para Brasil, para la política de Brasil, para la región también, no solamente por la magnitud del proceso electoral que tuvo lugar ayer, la magnitud de votos, de participación, se esperaba incluso normalmente una segunda vuelta en Brasil, hay una abstención electoral mayor en relación a la primera, no sucedió esto. Y ciertos hitos que se dieron el día de ayer, como por ejemplo, la primera vez que un presidente es reelecto Sí. para un tercer mandato. Eso no hay registro, no salvo en la República Vieja, ¿no? Estamos hablando ahí de inicio del siglo XX, pero en tiempos más recientes no hay algo De la esa vuelta a la magnitud. democracia, podemos decir. Efectivamente, incluso en términos de la vuelta a la democracia, es la primera vez que un presidente en funciones no logra su reelección, que es el caso de Bolsonaro. Pero fundamentalmente me parece que el día de ayer lo que dejó fue la consolidación de la proyección política y de la importancia política de Lula en Brasil y también con proyecciones en la región y en el escenario internacional, una realidad internacional bastante convulsionada, con problemas bastante serios, en una situación de incertidumbres. Entonces, en este sentido, me parece que fue un día histórico. Y incluso cualquier persona que hace 4 años atrás hiciera cualquier pronóstico de que el día de hoy estaríamos hablando de la victoria de Lula, no se lo tomaría en serio, ¿no? Lo que muestra precisamente es la capacidad de recomponerse políticamente, Sí. el grado de inserción que tiene el Partido de los Trabajadores en la sociedad brasileña. Sí. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, hay que reconocer la dimensión de Lula en todo ese proceso político. Sin embargo, como bien remarcas, el margen ha sido estrecho. Sí. En realidad estamos hablando ahí de aproximadamente un poco más de 2 millones de votos, entonces cuando se ve en términos de puntos, porcentajes, es muy pequeño, pero hay una participación en términos electoral que no se puede desconsiderar. Pero por otro lado, el aspecto principal es cómo Lula construye gobernabilidad Sí. en un momento que ha construido, que ha establecido un frente muy heterogéneo Sí. para derrotar a Bolsonaro, que no va a contar con mayoría en el Parlamento y por lo tanto va a tener que componer, negociar, ¿no? En términos de espalda política, es decir, nadie puede desconocer las habilidades que Lula tiene en ese aspecto. Bueno, además, profesor, una persona que ha sido investigada y que estuvo, de hecho, preso
bueno, una de las anécdotas, y por eso se dice que a la primera persona que ha recibido hoy, ya presidente electo, es el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que a propósito hay una postilla muy graciosa y que ya todos lo tomaron todos los medios de acá, estaba con Alberto Fernández, pero tenía una gorra de Cristina. ¿Mm? Entonces digo, son procesos muy duros y sin embargo ha sabido lograr la fidelidad de sus votantes. Sí, sí, efectivamente. En términos de capacidad política, no le falta a Lula. Me parece que el tema pasa por otros aspectos. Es cómo lo va a construir, naturalmente, esa gobernabilidad, que sí lo tiene condiciones de hacerlo, con todas las situaciones diversas. Además, estamos hablando de un país que está convulsionado, que está dividido, que está fraccionado, es decir, no sabemos al cierto toda la extensión del fenómeno del bolsonarismo, ¿no? Las urnas muestran que efectivamente hay un crecimiento de una extrema derecha en el país. Sin embargo, no se sabe al cierto qué enraizamiento puede tener en la sociedad, en otros movimientos. Aparentemente son movimientos muy dispersos, hasta el punto de que Bolsonaro no ha logrado construir un partido político que pudiera albergar todos esos sectores, ¿no? Pero por otro lado, a mí me parece que la capacidad que Lula tenga de responder a estos deseos, a ese movimiento del pueblo brasileño que le dio la victoria ayer, de recomponer las fuerzas políticas, incluso en términos no solamente institucionales, ¿no? Que Lula es un demócrata, en ese sentido está muy habituado y justamente todo su proceso electoral ha sido en recomponer la democracia en Brasil, Sí. ¿no? Sin embargo, hay que modificar la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, hay que responder, ¿no? Con políticas efectivas a esas demandas que la mayoría del electorado ha depositado en Lula, ¿no? Profesor, si usted tuviese que mencionar en resumidas cuentas a Argentina, ¿en qué lo beneficia que Lula haya resultado electo por tercera vez en el vecino país de Brasil? Bueno, efectivamente Lula ya anunció, incluso antes de la victoria, que el primer viaje al exterior sería a Argentina. El día de hoy ha tenido una bilateral con el presidente Fernández, que fue hasta San Pablo para reunirse con él. Entonces, me parece que señala un fortalecimiento de los lazos políticos entre Brasil y Argentina, que ha quedado bastante debilitado en los últimos años en función del distanciamiento político entre los dos mandatarios. Entonces, creo que el fortalecimiento, incluso la imagen internacional que tiene Lula, ayuda en términos de componer una política regional. Claro, bueno, justamente a eso iba mi última consulta. Lula puede resultar esa persona mediadora que, a ver, va a acercar posturas muy disímiles en algún momento, incluso por las cosas que ocurrieron en las últimas semanas entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández a la luz de las elecciones del próximo año? Yo no diría tanto que Lula va a respetar la institucionalidad y la política interna de Argentina. No creo que se metería en esos puntos. Pero sí creo que su victoria lo que señaliza es una tendencia distinta, ¿no? En términos de política regional, y naturalmente romper también con una posibilidad de desde Brasil, caso hubiese ganado Bolsonaro, Sí. convertirse en una plataforma de exportación de prácticas y de política de una extrema derecha. Entonces, en ese aspecto yo creo que es el impacto inmediato de la elección de Lula. Inmediato. Sí. Excelente, muy bien. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, venir al estudio de Todo Pasa, muy amable. A ustedes.